No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Padecer y aliviar en sujetar por la herida. Una etnografía sobre drogas, pobreza y salud. Autora María Eppel. Historia de desconfianza sobre o con el sistema de salud. Juliana, una joven con una historia de 13 años de consumo, contó cómo cuando fue a una guardia negó ser adicta y cómo el profesional de la salud insistía para que ella se sincerara en aquella consulta médica. No siempre recurría a la consulta por estar bajo los efectos de estupefacientes, sino que también concurría por padecer VIH o estar con neumonías. Para Juliana, su doctor de confianza era el doctor García, quien habría encontrado la fórmula de atención en estos casos. El doctor García era visitado por adictos de todas las edades, tanto por los vecinos del hospital como por otros pacientes de barrios aledaños. No atendía a sus pacientes con esposas y, llevados por los oficiales de la policía, consideraba que en su consultorio el paciente es libre, lo cual permitió que se pueda entablar un diálogo, una escucha, tener un contacto corporal dentro de un espacio creado para tratar malestares, padeceres, dolores, como también curaciones y ciertos alivios. Dentro del acto terapéutico, el eje central era el problema de salud, atendiendo solo cuando era adecuado, y así no expulsarlos del sistema de salud. Solo los atendía cuando se sentían mal, si querían dejar de consumir por un tiempo o de manera definitiva. Los adictos con picos de consumo no suelen recurrir a las guardias. Muchos saberes específicos de los adictos se han desarrollado sobre la mala o buena suerte que han tenido con los sistemas de salud, difundiendo de boca en boca qué lugares y profesionales hay que elegir para ser bien atendidos. Los pacientes tienen miedo a ser denunciados por los profesionales. Ello los lleva a negar su situación de consumo, siendo uno de los patrones dominantes del proceso de atención de la salud de los adictos, el desplazamiento de la criminalización hacia el interior de los procesos terapéuticos. Esa desconfianza de los adictos hacia los profesionales de la salud está marcada por las acciones de avasallamiento subjetivo de estos últimos, tanto en el interrogatorio como en prácticas que pueden llegar a ser abusivas o inconvenientes, generando una fractura y distanciamiento entre los consumidores de estupefacientes y las instituciones de salud. Para el adicto, mostrarse con los profesionales de la salud durante los picos de consumo les genera vergüenza, pues están violando mandatos sociales y médicos de autocuidado y control, llevándolos a tener que hacerse responsables individualmente sobre el origen de sus padeceres, dolores, como de los de su entorno, pues también se producen alteraciones en las formas cotidianas de vivir. Con la aparición de la pasta base Paco, el deterioro de la salud de los consumidores se aceleró. Durante los picos de consumo, el ocultamiento es la estrategia más habitual dentro de los sistemas de salud. Se visualiza también la escasez de lugares adecuados por la cantidad de obstáculos generados para su atención, ocasionando el comienzo de trayectorias complejas, pues ante el ocultamiento de estos adictos, sus familiares, vecinos, profesionales o la policía los llevan por la fuerza a centros de internación o comunidades terapéuticas. La lógica de la sospecha. En la entrevista y observación participante, la autora recabó información acerca de las desconfianzas entre los consumidores de estupefacientes y las instituciones de salud y las del Estado, a saber cómo prácticas curativas abusivas, indagación sobre consumo y obligarlos a llevar a cabo tratamientos de rehabilitación, medicación que no les causaba el mismo efecto o que producían efectos secundarios pues eran centros de salud para pobres, falta de información acerca del HIV para dejarlos morir,
cambios intencionales en la cocaína sobre su pureza o toxicidad para que produzca mayores daños, llenar de drogas los barrios para que la policía persiga a los jóvenes, los cuales ya no podían pensar y por tanto ser controlados más fácilmente por los sistemas políticos. Políticas que no abastecían con remedios los hospitales porque los políticos se habían robado los recursos. La rehabilitación en ciertos centros o granjas era un negocio para otros. Hay una desconfianza hacia esa parte de la sociedad que domina y controla, pues son parte de instituciones que actuaron sobre procesos de enfermedad y muerte de jóvenes pobres. Así, sectores de la sociedad como consumidores de Paco, vecinos, familiares, considerarán que dichas sustancias fue distribuida con un plan organizado para aniquilar y exterminar a los sectores pobres, a sus jóvenes. Lo mismo ha sucedido con el HIV y se extienden a otras poblaciones vulnerables. Leyendas urbanas hablan de el robo de niños pobres para el mercado negro de tráfico de órganos o personas. También desconfianza acerca de ciertos medicamentos o atención de segunda categoría para pobres, etc. Estas experiencias necesitan una respuesta y un entendimiento para poder visualizar el nivel de daño ocasionado a varias generaciones de un conjunto social oprimido. Esto conforma la base de esa desconfianza generalizada y que en ciertos casos es considerada como un complot para aniquilar o un genocidio encubierto. Se debe revisar la barrera de acceso al sistema de salud en prácticas del consumo de estupefacientes, pues suelen ser sometidas a procesos de criminalización, estigmatización, sanción social, promoviéndola a la exclusión y expulsión. Se los coloca dentro de una lógica de sospecha que se divide en dos realidades: lo aparente y lo oculto, que no ofrecen una mirada objetiva y real, como tampoco las diferencias aparentes entre personas e instituciones que solo esconden la identidad o semejanzas. Esta lógica se compone de un conjunto complejo e inequitativo de prácticas simbólicas, desconfianza, duda, etc., que invierte, cambia el significado de los mensajes y por tanto afecta en la elaboración de teorías acerca de los orígenes de esos malestares o padeceres, lo cual no está ligado por la lógica normativa. Se los considera de forma distorsionada, lo cual desautoriza tanto a los actores como a sus narrativas, a los consumidores de estupefacientes en este caso. No se habla de representaciones sociales, sino de una lógica que desaprueba el mandato de someter esas dudas, desconfianzas, etc. de los usuarios, de los adictos, a puntos de vista epistemológicos, a conocimientos justificados como verdaderos, fácticos, forzando a las intervenciones, la ratificación o declarar que es mentira o eliminar dichas prácticas por considerarlas basura simbólica. Las prácticas simbólicas incluyen, sin embargo, posiciones de ocultamiento, emociones de vergüenza, rechazo, actitudes de sometimiento y hostilidad, actividades de cuidado a otros y autocuidados o deterioros, escondiendo una rutina cotidiana de daños, abusos y quiebres sociales que realmente las producen. Son prácticas que crearon una lógica en proporción a las experiencias de desigualdad social, de enfermedades y morir joven por los modos abusivos en que la justicia es ejercida en estos escenarios sociales. Que las instituciones del Estado y de la salud se vean como una conspiración de aniquilación radica en considerar a los consumidores de estupefacientes que sostienen ideas o pensamientos cerrados, que son efectos secundarios o son paranoides, buscando invisibilizar la expresión simbólica de vergüenza, duda, desconfianza, quitándoles su voz propia basada en experiencias y dinámicas de consumo de estupefacientes. Esto produce que los consumidores posterguen o rechacen recurrir a institutos de salud frente a sus padeceres, dolores y molestias. El negar u ocultar ser consumidores de estupefacientes. Se corre la bola acerca de cómo son tratados por ciertos profesionales y elaboran así un mapa al cual servicios de atención a la salud
y con qué profesionales es mejor hacerse atender. Crean prácticas de cuidado y curación para ellos y para terceros en base a sus saberes aprendidos por la experiencia. Transmiten estos saberes propios generando un fortalecimiento en sus vínculos con otros consumidores. Rechazar o tergiversar prácticas o campañas de prevención, cuidado o atención de los institutos de salud. En ocasiones, recurren a la violencia para ser curados, obligando al personal de la salud a actuar bajo amedrentamientos. El dispositivo policial judicial sanitario. En la década de los 90, durante la presidencia de Menem, se vendió y privatizaron muchas instituciones y empresas de la nación. En lo que respecta a la salud y educación que dependían de la nación, se pasó estas a las provincias, pero la nación se siguió quedando con dichos fondos y las provincias hicieron lo propio pasando las instituciones a los municipios. Esto generó, entre otras cosas, el deterioro de la calidad y nivel de complejidad en la atención de los sectores más vulnerables, quienes se hicieron de prácticas de cuidado informales para contrarrestar sus malestares, produciéndose así tres momentos importantes en la historia. 1. Década de los 80. El consumo era por vía inyectable, se demandaba la curación de abscesos por condiciones antihigiénicas e inadecuadas, similar a lo sucedido con los abortos. La droga no era considerada como un problema social ni formaba parte de los discursos sobre seguridad. Aquí también se registran los primeros casos de VIH-Sida. No se contaban con programas de información y prevención. Fue un aprendizaje salvaje, enfermar y morir, que vinculó erróneamente el consumo por inyecciones al VIH-Sida. Se produce así una profundización de las vulnerabilidades, pues los usuarios postergaban las consultas, se internaban a días u horas de morir, fallecían violentamente por estar expuestos a situaciones de peligro, prácticas abortivas mal realizadas. Se desconfiaba del relato de jóvenes infectados acerca de si la sobredosis había sido por motus propio o no. En 1989 se dicta la Ley de Estupefacientes número 23737 de carácter abstencionista. 2. Década de los 90. Junto a esta ley se expande rápidamente el consumo de la cocaína. Así se creó un dispositivo policial, judicial, sanitario que establecía una rehabilitación compulsiva, pues eran acusados de tenencia de estupefacientes y colocados bajo un sistema que impulsaba la abstinencia frente a la encarcelación. Surgen servicios estatales de atención terapéutica, gubernamentales o no gubernamentales, donde psiquiatras y psicólogos se encargaron de la rehabilitación o de ser peritos judiciales. Los jóvenes consumidores se encontraban en una situación de vulnerabilidad marcada por estar más expuestos a procesos judiciales complejos, por pertenecer a estratos socioeconómicos bajos o por participar de actividades ilegales directa o indirectamente. Cuando los usuarios de estas sustancias consideraban que requerían de internación, se encontraban con escasez de lugares o lugares inadecuados para llevarlos a cabo, siendo alojados, por ejemplo, en comisarías u hospitales psiquiátricos. Así, el sistema de tratamientos de rehabilitación produjo jóvenes pobres, adictos e institucionalizados, sea en cárceles, centros de rehabilitación o institutos de menores. Los consumidores eran separados socialmente y representados por instituciones dominantes, llevando a que estos se ocuparan solos de sus propios malestares o siendo atendidos de modo informal por un tercero u obligando a los médicos violentamente a que sean atendidos. Hacia fines de los 90 surge un programa de prevención que, además de informar, distribuía jeringas estériles, preservativos, etc. A través de un trabajo de campo se pudo confirmar que dicho programa fue inútil, considerado como políticas contradictorias, fragmentarias y restrictivas. 3. Nuevo milenio. Surge la pasta base, el PACO, que acelera el deterioro de las condiciones de vida, produciendo una modificación en la relación de estos usuarios con las instituciones.
El deterioro físico se unió al incremento de hechos de violencia y a la delincuencia. Así, principalmente las madres comienzan a movilizarse y a pedir mayor intervención del Estado en estas problemáticas para que se aprenda a los vendedores de droga que hacen acciones prácticas y rápidas para resolver emergencias de salud. Se promueve la denuncia judicial, pues el accionar de la policía era temido y criticado. Si bien el contexto y las sustancias tóxicas cambiaron, se mantuvo a la internación como el método más efectivo de resolución del conflicto, asentido hasta por los propios actores inclusive. Rescatarse y ser rescatado. La experiencia del consumo de estupefacientes crearon un mapa de tránsito por la realidad social, pero sin salida. Así se crean prácticas y saberes basados en tradiciones y vínculos, llegando a ese rescatarse. Un rescate formado por respuestas parciales informales ante el abandono por parte del Estado, donde el dispositivo policial, judicial y sanitario resultó ineficiente y se ha convertido en una respuesta, rescate, en una respuesta alternativa a dicha problemática. El rescatarse o ser rescatado tiene varias representaciones, como mandatos verbales a jóvenes, intermediarios para rescatar a otros o estrategias de autorreflexión para rescatarse. Esto generó un vínculo social alejado de los profesionales de la salud, acaparando el deterioro físico por el VIH, cáncer, hepatitis, etc., pérdida laboral, expulsión de los hogares, persecución policial, arresto, muertes, etc. El rescate solo actuaba si el consumidor de estupefacientes hacía ese clic, ese cambiar la cabeza. Era un insight de la Gestalt. Como analogía, un momento único donde se dan cuenta e intentan cambiar con el objetivo de abandonar dicho consumo, cuando se encuentran entre la espada y la pared, o cambian o mueren. Los usuarios de la pasta base Paco quedaron fuera de la integración social. Con escasa red familiar y social, la reclusión es solicitada por los familiares o por los mismos usuarios. El significado de ese clic cambió por vivir en un constante estado de emergencia y quieren principalmente rescatarse del Paco más que de otras sustancias. Hoy el clic se da por esta internación y ayuda psiquiátrica y psicológica. El Paco es una sustancia sumamente adictiva que dificulta ese rescatarse, sumado a las condiciones de vulnerabilidad económica, laboral, social y familiar. Nos encontramos con prácticas, estrategias, saberes y procesos políticos profesionales o informales locales que son contradictorios entre sí, produciéndoles obstáculos a los usuarios de estupefacientes. Hay una multiplicidad de categorías de usuarios de droga. Están los de clase alta, los marginados, separación que muestra la rigidez entre enfermedad y delito, medicar y criminalizar, distorsionando el derecho a la salud para quienes son más vulnerables, pues se afecta su acceso y atención de la salud. Buscar el bienestar, placer y salud se cimenta, edifica sobre las relaciones, emociones, intimidad, relaciones afectivas de pareja por fuera de la vinculación con las instituciones.